Buenas, bienvenidos a esta capacitación de Pinturas Color. Mi nombre es Andrés Felipe Patiño, soy entrenador regional de ventas para la marca Color y hoy vamos a ver en este curso acerca de la correcta aplicación de pinturas para exteriores o fachadas con la marca Color. Bienvenidos. Bueno, para entrar en contexto con esta capacitación, lo más importante es entender que toda superficie a pintar, no importa si es de uso interior o de uso exterior, lo más importante es que se encuentre seca, limpia y libre de cualquier tipo de contaminante que pueda afectar la adherencia de la pintura sobre el sustrato que estemos utilizando. Una adecuada preparación de superficie es de vital importancia para conseguir óptimos resultados en la aplicación de pintura y, lo más importante, evitar posibles fallas del producto que estamos aplicando de pintura con el paso del tiempo. Debemos recalcar que una pintura tiene muchas propiedades, tales como el poder cubriente, la resistencia a la intemperie, pero por más de que sean pinturas de uso exterior, necesitamos tener en cuenta que el paso del tiempo deteriora los productos debido al sol, al agua y a otros factores que pueden alterar el comportamiento de la pintura. Por tal motivo, es de vital importancia hacer mantenimientos periódicos para garantizar de que el color de la pintura o la apariencia de la pintura se conserven con el pasar del tiempo. Vamos a ver en esta presentación distintos tipos de superficies sobre los cuales se usa productos o pinturas para uso exterior. Estas fachadas o superficies tienden a ser en materiales que nosotros como profesionales conocemos y son muy típicos en la construcción, como lo son el ladrillo y el concreto, que son los dos materiales vírgenes sobre los cuales tendemos a hacer aplicaciones de otro tipo de materiales como lo que son texturas, estucos, y en este caso vamos a hablar acerca de la aplicación de pintura, de uso de pintura acrílica sobre la superficie desnuda. Vamos a hablar acerca de los ladrillos. A pesar de que el ladrillo es un material que es normal ocupar con otros tipos de revestimientos para después de tener estos revestimientos poderles aplicar pintura y darle protección a nuestro proyecto, en algunas ocasiones, sea por presupuesto o porque deseemos que este material se encuentre a la vista, preferimos aplicar pinturas o acabados para darle protección. Estos ladrillos no tienen una sola textura o son un tipo de acabado uniforme. Podemos encontrar fachaletas de ladrillo, podemos encontrar ladrillo farol, podemos encontrar ladrillo estructural o ladrillo común, entre otros, los cuales van a necesitar hacer acondicionamiento previo de esta superficie para poder tener un buen comportamiento de nuestra pintura. Otra superficie muy común que encontramos en la construcción tradicional, ya que en muchos proyectos, sean viviendas BIS o sean proyectos BIP o algún otro tipo de construcción, quedan estos materiales expuestos y nuestros clientes o nosotros tenemos la necesidad de aplicar la pintura sobre este tipo de superficie. Y lo más importante a tener en cuenta sobre el concreto, sea bloque de concreto, sea que hayamos generado repello sobre la superficie o hayamos hecho algún tipo de trabajo con cemento y arena, es de vital importancia dar un tiempo de curado completo a este tipo de revestimiento antes de aplicar la pintura. Estos tipos de revestimiento tienen que tener un periodo
superior a los 28 días para que tengan un curado total y podamos hacer la aplicación de algún estuco, de alguna textura o de una pintura. Cabe aclarar que para la aplicación de una pintura sobre este tipo de material vamos a tener que hacer un acondicionamiento especial para que la pintura no me vaya a mostrar las posibles patologías o fallas que pueden mostrar aplicar pintura acrílica sobre ese tipo de sustratos. Vamos a ver cuáles son las fallas más comunes o patologías que se encuentran al aplicar productos de acabado. En este caso hablemos de pinturas acrílicas para uso exterior y qué parte de esa contaminación o de esos problemas me puede afectar el comportamiento de la pintura al uso exterior. Tenemos que evaluar las condiciones de la superficie donde vamos a aplicar la pintura acrílica. En esas evaluaciones que tenemos que hacer debemos buscar entre la superficie, o sea, en la parte superior, inferior, donde vamos a hacer la aplicación de pintura, buscar posibles fallas de infiltración de agua. Esas fallas que ocurren cuando hay una infiltración de agua es que no se focalizan en el sitio donde se encuentra la fisura, sino que muchas veces es alrededor de donde tenemos este problema. Y lo que puede llegar a generar es que la pintura en otras partes presente ampollamiento o embombamiento de la pintura. ¿Por qué? Porque el agua siempre busca por dónde salir, esa humedad va a buscar por dónde salir. Entonces, es importante revisar las posibles fallas que tengamos por infiltración. Debemos reparar cualquier tipo de humedad que encontremos en la superficie, sea para ladrillos, sea para concreto. Todo lo que tenga que ver con humedades puede afectar el comportamiento de cualquier revestimiento acrílico, cualquier tipo de pintura. Esas humedades no solamente se dan por daños por filtración de agua, sino que se puede dar por daños hidráulicos, sea en la parte posterior de la pared, pues que tengamos un baño o podamos tener una cocina donde la falla hidráulica tenga algún tipo de fuga y está buscando por dónde salir toda esa humedad y nos lo va a mostrar en la superficie. Muchas veces estos daños de humedad se muestran por cambios de tonalidad en la superficie o al tocar la superficie podemos encontrar que hay un cambio en la temperatura en donde se encuentra focalizada la humedad y las otras áreas de la pared. Al tener problemas de humedad, es muy común que podamos encontrar también problemas de hongos o algas en esas partes donde hay humedad, ya que este tipo de materiales o de problemas tienden a alimentarse mucho más en las partes donde hay una humedad más alta que en otras partes. Además de eso, en áreas como los baños y las cocinas podemos encontrar contaminación por grasa. Pero me preguntan en algunas ocasiones en un baño, ¿cómo voy a encontrar grasa si no estoy cocinando? Entonces, en los baños es muy probable que encontremos algo que se llama grasa corporal, que es nosotros como personas, al transcurrir el día y tenemos nuestro diario vivir, tenemos a sudar y entre el sudor podemos estar, con nuestra piel podemos estar pasando la grasa que tenemos en el cuerpo y apoyarla en las paredes y esa grasa va a quedar impregnada en la superficie. Entonces, por eso es muy importante cualquier tipo de grasa corporal que tengamos en esas superficies, tratar de retirarla, sea por medio mecánico, y cuando hablamos por medio mecánico, estamos hablando de una lija o alguna maquinaria que pueda generar fricción y deterioro, o lo podemos hacer por un método químico, que puede ser el uso de materiales para desengrasar, en algunas ocasiones otros productos especiales que nos ayudan a retirar la grasa de la superficie. La alcalinidad, otra falla que se tiende a presentar con mayor
continuidad en los sustratos como el ladrillo y el repello o todo material que tenga producto cementicios, debido a que estos contienen entre sus mezclas de producto lo que es el cemento, arena, agua, y estos productos también con sus propiedades o partículas llegan a tener concentraciones también de sal. Y estas, al tener contacto con lo que es la humedad o los cambios climáticos o el contacto con el agua directo por lluvia, tienden a generar algunos efectos que alteran el pH de la superficie, y cuando aplicamos una pintura, la pintura ya tiene un pH establecido, el cual puede verse afectado y mostrar un comportamiento inadecuado de la pintura al aplicarse sobre estos sustratos. Por último, podemos ver las manchas de fluorescencia. Estas son un efecto que se produce donde tenemos contaminación en la superficie, sea por humedad o por alteración en el pH. Lo vamos a ver un poco más avanzado en una próxima diapositiva, donde nos vamos a enfocar a entender un poco más qué es el pH. Bueno, ya vimos cuáles son las fallas, conocemos el sustrato, conocemos contra qué nos estamos enfrentando a la hora de aplicar una pintura. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo preparar adecuadamente esta superficie? Antes de hacer algún tipo de aplicación de pintura o de algún tipo de revestimiento al exterior, debemos generar una preparación de superficie, y entre la preparación de superficie está hacer una limpieza. Entre la limpieza, que es la recomendación de todos los fabricantes de pintura o de aplicadores de algún tipo de revestimiento al exterior, es que generemos un lavado con abundante agua y jabón. Un jabón neutro preferiblemente, que no tenga ningún compuesto químico ni algo que pueda llegar a afectar, y que lo que vaya a hacer es afectar el pH de esa superficie. Por eso siempre recomendamos el uso de abundante agua y jabón, ¿ya? Y en algunas condiciones o en algunas fachadas que llevan mucho tiempo expuesta a las condiciones climáticas sin ningún tipo de protección o revestimiento, recomendamos el uso de máquinas como una hidrolavadora para que genere una cierta presión al momento que se está haciendo el lavado. Cabe aclarar de que hay unas hidrolavadoras que tienen bastante fuerza, bastante presión, y si le aplicamos demasiada presión en el momento que estemos lavando esa superficie, podemos encontrar desprendimientos de partículas o partes como de concreto o ladrillo, dependiendo de la superficie que estemos lavando, y lo que podemos estar generando es un daño sobre la superficie. Entonces, todo hay que manejarlo a proporción en el momento que hagamos una buena lavada adecuada de una superficie previo a una aplicación de pintura. Además de eso, después de haber lavado la superficie, recomendación es retirar cualquier tipo de partícula suelta. Recordemos que una superficie tiene que estar firme antes de hacer una aplicación de pintura. Entonces, si vemos de que hay en la superficie alguna parte del ladrillo o del concreto que se esté desprendiendo, debemos retirarlo y hacer la reparación correspondiente antes de hacer cualquier tipo de aplicación. Además de lavar y validar que la superficie tenga todas las partes bien firmes, que no tenga ninguna partícula suelta, debemos revisar de que no tengamos ningún problema de humedad y reparar estas humedades. Para reparar las humedades hay muchos productos, los cuales los podemos encontrar en Home Center Constructor, que están especialmente diseñados para reparar lo que son humedades por nivel freático o áreas donde hayamos tenido algún daño por reparación de algún tubo hidráulico, y lo que pasa es que la humedad se concentra en las superficies y tiende a estar en esa superficie por mucho tiempo, hasta que el sol o las condiciones climáticas nos ayudan a que toda esa agua que se encuentra allí atrapada y acumulada en esa pared pueda evaporarse con el pasar del tiempo. Entonces, en algunas ocasiones generan reparaciones de la humedad, aplican el producto para reparar la humedad, pero aplican otros materiales para poder aplicar la pintura después, pero esa humedad que se encuentra atrapada no es compatible con el producto que se utiliza para reparar, y a final de cuentas la humedad va a salir. Y si la pintura se aplica sobre un revestimiento
o alguna parte que no se encuentre 100% seca para la aplicación de pintura, vamos a poder encontrar un ampollamiento o un deterioro de la pintura. Debemos también validar y revisar de que las paredes, sean de concreto o de ladrillo, no vayan a tener productos de impermeabilización que no sean compatibles con los productos base agua. Otro punto en cuanto al tema de reparar los problemas en las fachadas antes de aplicación de pintura es retirar los impermeabilizantes que se encuentren sobre estas superficies antes de aplicar pintura. Hay muchos productos en el mercado los cuales son compatibles con pinturas base agua y no vamos a tener problemas de desprendimiento de la pintura sobre esta superficie. Pero hay otros tipos de impermeabilizantes los cuales no son recomendados para la aplicación de pinturas. Entonces es necesario retirarlos. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas de adherencia de la pintura sobre este tipo de materiales. Además de eso, de retirar los impermeabilizantes, también tenemos que retirar cualquier tipo de imperfección que podamos ver por contacto con la humedad, porque en algunas ocasiones podemos llegar a tener calcificación de la superficie. Debemos que tratar de retirar las manchas o los problemas que nos puede estar afectando por humedad, tales como la eflorescencia. Entonces debemos retirar, sea por medios mecánicos o por medios químicos, para tratar de tener una superficie pura para que tenga muy buena compatibilidad con las pinturas. Entonces, aquí, con esta parte de la diapositiva, ya logramos entender de que si deseamos que nuestra pintura tenga un excelente comportamiento, tenemos que hacer una adecuación bastante buena para que la pintura tenga muy buena compatibilidad y podamos tener un producto que nos pueda dar la garantía que el fabricante nos está brindando con el paso del tiempo. Ahora vamos a ver otro tipo de fachada o revestimiento en fachada que es, digamos que el segundo más común en la industria. Estamos hablando de la aplicación de pintura sobre una textura, como un esgrafiado u otros materiales que producen el acabado de textura sobre la superficie, o el más común de todos, que son los estucos de nivelación. En este caso, podemos encontrar estucos acrílicos o estucos listos en polvo, los cuales se usan para dar un mejor acabado sobre el concreto y en algunas ocasiones sobre los ladrillos, teniendo en cuenta que estos necesitarían una previa adecuación con algún producto de relleno acrílico para que disminuya el consumo y no vamos a tener agrietamiento sobre esta superficie. ¿Cuáles son las posibles fallas que se pueden encontrar sabiendo que estamos aplicando ya un producto que ha sido creado para dar un mejor acabado, un mejor comportamiento y un mejor rendimiento en la pintura? Entonces, si es un producto que está hecho para tener muy buena compatibilidad con los productos acrílicos o vinílicos, ¿por qué tengo que tener también precaución sobre estos materiales? Es de vital importancia conocer de que no todos los estucos son iguales, de que todos los estucos acrílicos no son lo mismo. Muchos de los estucos que se manejan en el mercado contienen dentro de sus propiedades resinas acrílicas de muy buenas propiedades, las cuales permiten que ese estuco tenga muy buena adherencia, un muy buen secado y una mejor compatibilidad con las pinturas acrílicas. Pero también existen en el mercado unos productos de estuco que son mucho más base a cal y yeso, que a pesar de que nos ayudan a que tengan un muy buen secado, que puedan llegar a tener un buen comportamiento en el momento de la aplicación, tienden a alterar mucho el pH de esa superficie, generando reacción con las pinturas acrílicas, y esa reacción puede ser un cambio de tonalidad en la pintura. Lo más importante de esta parte es que puede generar una reacción en adherencia del producto, brindando menos propiedades de adherencia en la pintura y por ende la pintura va a mostrar un desprendimiento mucho más fácil.
Una falla muy común que podemos encontrar en los estucos es que en el proceso de aplicado de estos materiales se tiende a quemar la superficie con el material de aplicación, como lo que es la llana. Y cuando generamos el quemado, buscando reducir al mínimo el poro de la superficie, tendemos a sellar el poro tanto de que la pintura no va a tener una muy buena adherencia. Esa es una de las fallas más normales que podemos encontrar al momento de evaluar la superficie que se están utilizando con los estucos acrílicos o en polvo. Otra falla, como profesionales que logramos encontrar en este tipo de material, es que no usamos un imprimante que nos ayude a mejorar la adherencia de la pintura sobre este sustrato. Además de eso, estos imprimantes, cuando son imprimantes de barrera que generan mayor protección, como lo que es la resistencia al pH, nos ayuda a disminuir al máximo posibles efectos en la aparición de manchas o deterioro de la pintura con el tiempo. Igual que en las otras superficies que hemos conversado, tenemos que tener presente que estén las superficies libres de grasa, suciedad y en este caso de los estucos de polvo. Cuando hablamos de polvo no estamos hablando de polvo que se genera por la contaminación de smog o que cuando barremos se pega sobre la superficie, no. Estamos hablando del polvo que se genera al lijado de la superficie. Tengamos presente que al lijar un espacio, en este caso vamos a hacer el ejemplo con una habitación, muchas veces hacemos la reparación del estuco o hacemos la aplicación del estuco de una capa del estuco. Esperamos que seque el producto 3 horas o 24 horas, dependiendo de lo que recomiende el fabricante, y generamos lijado de la superficie. Ya terminamos de lijar toda el área, esperamos una media hora que no vemos el polvo en el aire, ya, y pasamos una escoba o limpiamos. Pero muchas veces comenzamos a pintar después de haber limpiado. La recomendación siempre es, después de limpiar, esperar un tiempo prudente, puede ser media hora, 40 minutos, y volver a limpiar la pared. Van a encontrar que a pesar de que ya limpiaron, van a ver polvo en la superficie antes de la aplicación de pintura. Muchos de las reclamaciones de pintura por desprendimiento se deben a que la pintura se adhiere falsamente a la superficie. ¿Por qué? Porque en medio de la superficie y la pintura hay una capa bastante considerable de polvo y la pintura no tiene una correcta adherencia. Bueno, hemos visto las superficies de ladrillo, concreto, estuco. Hemos visto las posibles fallas que podemos encontrar en estas superficies. Ahora vamos a hablar del adecuado proceso de aplicación. Lo vamos a hacer bastante condensado, hablemoslo así, porque vamos a hablar de 3 pasos para la aplicación de pintura. Lo primero y la recomendación de todo fabricante de pintura, en este caso, la recomendación del fabricante de pinturas Color, es que sobre todo tipo de superficie nueva, llámese ladrillo, concreto, estuco, debe usarse una imprimación. ¿Para qué? Para reducir al máximo las posibles fallas que haya por contaminación de la superficie o de mala adecuación de la superficie. Preferiblemente debemos usar un imprimante o un primer, como lo llamamos comúnmente en el área de pinturas de Home Center, que tenga alta resistencia al pH. Vamos a dedicar una diapositiva completa acerca del imprimante de alta resistencia al pH y otra parte de la presentación en una diapositiva vamos a hablar sobre los imprimantes de uso acrílico para brindar adherencia y nivelación, más no cuenta con esa propiedad de alta resistencia al pH. Por eso es muy importante evaluar, como profesionales que somos, en qué condiciones se encuentra la superficie y en qué momento necesitamos utilizar un imprimante
que genere barrera de protección contra el pH, y en otras que solamente lo que estamos buscando es mejorar la adherencia de la pintura y la nivelación del color. El segundo punto importante a la hora de un adecuado proceso de aplicación de pinturas es utilizar el medio de aplicación. Cuando hablamos del medio es de la herramienta que estamos utilizando para transmitir la pintura que se encuentra en el envase o en la bandeja hacia la pared, que es la superficie. Los rodillos deberían ser rodillos de felpa acrílica preferiblemente, ¿ya? O buscar un rodillo que se adapte a la textura que voy a aplicar. Nosotros siempre vamos a recomendar rodillos de felpa acrílica, y en el caso de superficies tan porosas o tan texturizadas como las que hablamos anteriormente, vamos a recomendar rodillos de felpa acrílica gruesa. Estos rodillos, cuando nos acercamos a las tiendas, vamos a encontrar que en su empaque nos muestran unas medidas, las cuales lo que nos indica, además del tamaño que tienen, que puede ser de 9 pulgadas, de 5 pulgadas, de 3 pulgadas, ¿ya? Nos van a mostrar el espesor que tiene la felpa acrílica. ¿Para qué? Para absorber la pintura y transmitir del líquido hacia la pared una buena cantidad de producto. Y por tercer punto del proceso de aplicación, vamos a tener que tener muy en cuenta es cuánta es la cantidad de pintura que yo necesito aplicar sobre el sustrato para obtener todas las propiedades que el fabricante me da y obtener los años de garantía o el soporte del producto con el pasar del tiempo. Es muy importante entender que entre más capas de pintura, más protección voy a tener sobre el sustrato. ¿Por qué? Porque cada vez que la pintura tiene contacto con el sol y con el agua, y más que todo cuando hay contacto con el agua, se genera una abrasión o un deterioro del producto. A mayor cantidad de capa o a mayor grosor de película seca, pues voy a tener una mayor protección con el paso del tiempo. Este producto o este tip, cuando hablamos de los números que les voy a indicar, que son de 3 a 4 mils de espesor de película, se pueden medir, como lo muestra la diapositiva, con una herramienta que te ayuda a determinar cuánto es el espesor de película húmeda que estoy aplicando, y en el proceso de secado la pintura va a perder aproximadamente el 50% de volumen en el momento que va secando. Bueno, además de tener en cuenta el comportamiento de la pintura sobre la superficie, necesitamos entender de que al aplicar pintura para uso exterior hay que tener en cuenta otros factores como son el color que vamos a aplicar, en dónde se encuentra ubicado el proyecto. Esto es muy importante porque no es lo mismo aplicar pintura de uso exterior en un proyecto que esté rural, de que no tenga avenidas principales y una vía de acceso que tenga mayor contacto con el smog, que es lo que podemos encontrar muy comúnmente en las ciudades cuando tenemos un edificio o una estructura en plena avenida principal. Entonces, es muy importante tener en cuenta en qué sitio se encuentra el proyecto que vamos a pintar. Además de eso, tenemos que observar que no vamos a tener fisuras por fallas estructurales, sea por el movimiento estructural que tiene la superficie, ¿ya? Y no menos importante, diría yo, es el tiempo que lleva aplicada esta pintura en esta fachada antes de la aplicación de la nueva pintura. Hay pinturas que pueden llevar 1 año, 2 años, pero también encontramos proyectos que llevan 15 años sin tener un tipo de recubrimiento de protección. Entonces, lo que necesitamos entender es que todo esto que acabamos de nombrar puede afectar el comportamiento de la pintura al exterior. Y aún más, a pesar de que es un revestimiento o un proyecto, el cual ya tiene una pintura,
necesitamos hacer una previa adecuación para que nuestra pintura tenga un excelente comportamiento. Las fallas, como en los anteriores proyectos que hablamos, como lo que es el ladrillo, el concreto, las texturas, son muy similares, pero en la pintura podemos encontrar muchas más pequeñas fallas de desprendimiento debido a que la pintura con el pasar del tiempo tiende a descascararse, a craquelarse y es necesario antes de la aplicación de la pintura generar un raspado con una rasqueta o con una lija para retirar por completamente estas imperfecciones que estamos encontrando por pintura vieja y debemos ser mucho más cuidadosos ya que las humedades no son tan notorias sobre una capa de pintura como lo son en superficies desnudas como el concreto y el ladrillo, ya que el color de la humedad en ese tipo de materiales la podemos notar mucho más fácil por su cambio de color en la pared. En los repintes no tiende a ser tan notorio el cambio de tonalidad, pero sí nos muestra con el ampollamiento de la pintura o un deterioro mayor de desprendimiento de pintura sobre ese área. Además de eso, hay que retirar cualquier tipo de contaminación por hongos o algas. Esas sí vamos a hacerlas más fácil de encontrar, ya que nos prestan un cambio de tonalidad a un color verdoso, amarillento en algunas ocasiones. Entonces es más fácil que las podamos identificar. Podemos retirar este tipo de manchas con un lavado con productos químicos. El más común utilizado es el cloro. El cloro nos va a ayudar a tratar de retirar la mayor cantidad de este tipo de hongos o algas, pero en algunas ocasiones hay ciertos contaminantes de hongos y algas que no van a morir o que no van a poder erradicarse solo con cloro. Vamos a tener que realizar un barrido y poder identificar qué tipo de bacteria o qué tipo de hongo está afectando la pintura, ya para poder tomar una acción con un producto fungicida especial que nos ayude a retirar este tipo de mal de la superficie. Y por último, pues no menos importante, igual que con los otros sustratos, tratar de garantizar retirar cualquier tipo de grasa o suciedad de la superficie antes de la aplicación de pintura. Como estamos viendo en la diapositiva, la preparación adecuada es, si tenemos pintura vieja que está mostrando desprendimiento en toda la superficie, retirarla por medio mecánico. En la mayor cantidad de veces lo hacemos con una lija o con un cepillo para apoyarnos y poder retirar esto, o con la ayuda de una espátula. Y igual, como se lo mencioné en los otros tipos de fachada, es hacer un lavado, preferiblemente un lavado a presión con una hidrolavadora, y desprender cualquier tipo de partícula o material que pueda desprenderse en el momento de la aplicación de pintura. Reparar humedades, lo he explicado en todas las fachadas anteriores. La reparación de la humedad va a depender qué tipo de humedad tenga, si es por algún daño hidráulico o si es por nivel freático o algún tipo de humedad focalizada en alguna parte por intrusión de agua. Es muy importante, donde tenemos aplicaciones de pintura, no importa si es pintura que lleva mucho tiempo de haber sido aplicada o una nueva aplicación, retirar cualquier tipo de contaminación por polución o por smog de la superficie. Hay que tener presente que todas las pinturas, al tener contacto con la intemperie, van a tener mayor probabilidad de tener algún tipo de contaminación. Y así sea una pintura recién aplicada, todas las pinturas van a tener una porosidad. Y en esa porosidad, con el pasar del tiempo, se puede acumular contaminación, sea de hongos, algas o de smog o polución. Y por eso nuestra recomendación siempre es hacer un mantenimiento de esas fachadas
para garantizar de que las pinturas tengan el comportamiento adecuado y tengan la duración que recomiendan los fabricantes de pinturas. Como lo dijimos en otras diapositivas acerca de los procesos de aplicación, no son mucho los 3 puntos que debemos tener en cuenta para aplicación. Pero sí ya podemos tener presente de que en la aplicación de pintura hemos recomendado el uso de un imprimante. En las superficies anteriores, nuestra mayor recomendación, además de utilizar imprimante, es que tuviera una alta resistencia al pH para evitar cualquier tipo de efecto no deseado al tener la pintura contacto con esa superficie. Ya como estamos hablando de repintes, nuestra recomendación siempre va a ser usar un imprimante para garantizar adherencia de la pintura sobre el sustrato. Entonces, en este caso, cuando hay un repinte, debemos recomendar el uso de un imprimante o primer que me mejore la adherencia y la nivelación de la pintura. Color cuenta con primer de alta resistencia y con primer o imprimantes niveladores y mejoradores de adherencia. A continuación, en la próxima diapositiva, en las próximas 2 diapositivas vamos a hablar un poco más a profundidad. En las superficies prepintadas ya vamos a tener que tener en cuenta que el rodillo que vamos a usar, podemos utilizar el mismo rodillo de felpa acrílica, pero tengamos más presente el espesor de felpa acrílica que tenga este rodillo. Al ser superficies previamente pintadas y que van a tener un mejor acabado o una mejor textura, no es necesario utilizar un rodillo de felpa larga porque nos puede dejar textura sobre la superficie mucho más fácil. Y en cuanto al tema de aplicación, del grosor de película que vamos a utilizar en ese tipo de aplicaciones, puede ser que con 2 o 3 manos de pintura podamos obtener una muy buena capa de protección, un excelente color y una excelente terminación del producto. A tener en cuenta, en el exterior, además de las fallas de la aplicación de la pintura, de dónde se encuentra el proyecto, necesitamos tener presente que todas las pinturas, no importa el fabricante, ¿ya?, no tienen una garantía en retención del color. Todas las pinturas deben cumplir unas especificaciones y cumplir con unos requerimientos. En el caso de Colombia, hay un ente que se encarga de validar de que las pinturas cumplan con unas normas técnicas que le llamamos normas técnicas colombianas o NTC, y el ente que regula esos procesos y que valida que todo funcione y que se haga bajo esas medidas es ICONTEC. Entonces, las pinturas de uso exterior deben cumplir con unos requerimientos, los cuales son retención del color o cobertura, lavabilidad, resistencia al pH y una cantidad de ítems o puntos que hay que cumplir. Entre la retención del color hay un ítem que es que se le hace una prueba que se llama intemperismo artificial y natural, que es cuando se aplica el producto o la pintura de un color determinado en un material, se deja secar con una ventana de tiempo, la cual se encuentra estipulada en la norma, y después de eso, que el producto ha secado naturalmente, se coloca en una exposición al sol cuando es la prueba de intemperismo natural y se dejan 500 horas al sol y al agua. O también hay una prueba que se llama intemperismo artificial y es colocar esa misma prueba con su tiempo de secado y dejarla en una máquina que simula las condiciones de sol y agua y genera el deterioro del producto. La pintura o esa muestra de pintura después de 500 horas no debe mostrar un deterioro mayor a un número autorizado en la prueba. Con eso lo que nosotros queremos decir es que las pinturas, en esta prueba que tiene, no hay un deterioro en el color, pero no podemos esperar de que cuando apliquemos un color sobre una fachada y tenga una pintura por parte del proveedor de un tiempo de resistencia o de prueba de 10 años, de que el color rojo que compré hoy en 10 años va a seguir siendo rojo. No.
Las garantías de los proveedores de pintura es garantizar de que si se da una garantía de 5 o 10 años de película, es que esa película de pintura o que la superficie al pasar esos 5 o 10 años aún va a tener una película de pintura que proteja el sustrato, pero el color se va a deteriorar. Entonces, es importante que entendamos que cuando vamos a escoger colores para el exterior, debemos que tener en cuenta de que hay unos colores que tienen una degradación mayor que otros. Vamos a encontrar que los colores claros o los colores tierra tienen un mejor comportamiento con el paso del tiempo y que los colores vivos o intensos pues puede llegar a tener un deterioro aún mayor que otros determinados tipos de colores. Hablamos de aplicación, hablamos de cobertura, hablamos de retención del color. Ahora vamos a hablar del rendimiento. El rendimiento para nosotros los profesionales lo indica el tamaño. Si es un cuarto, si es medio galón, si es un puñete. Siempre hablamos de rendimientos teóricos de la pintura y manejamos unos números aproximados de entre 18 y 24 metros cuadrados por galón. Pero ojo, los rendimientos también van de la mano de la superficie. Si una superficie es muy porosa, el rendimiento de la pintura puede ser menor hasta en un 40% de lo que indica el fabricante en su envase. ¿Por qué? A mayor espacio de relleno de pintura, mayor consumo de pintura va a haber. Entonces, en esta diapositiva que les estamos mostrando, vamos a encontrar de que la superficie previamente pintada, los rendimientos de la pintura se van a acercar mucho más a los rendimientos teóricos que el fabricante especifica en su envase. Pero en superficies de textura, estucos nuevos o materiales como el concreto que no tienen ningún tipo de revestimiento, los consumos van a ser mucho mayores y va a hacer de que si tenemos un cálculo estimado de aplicación de un área con un galón, podamos llegar a necesitar el doble de volumen para ese área. Entonces, aquí en la diapositiva les estoy mostrando un peine, que es lo que se utiliza para poder medir el espesor de película húmedo, y en la parte de abajo de la diapositiva, la imagen, vamos a encontrar ampliado ese peine y vamos a encontrar unos números. Esos números son los 1000 de espesor que cuenta la película húmeda. En una diapositiva anterior les logré mostrar de que hablábamos que nosotros recomendamos películas de espesor de 3 a 4 mil de espesor húmedos. Si observamos, estamos observando que el peine muestra entre 2 y 3 mil de película en aplicación húmeda, o sea que la recomendación sería aplicar de 2 a 3 capas de ese espesor para poder obtener una muy buena protección de pintura con el paso del tiempo. Muy importante, como lo hemos dicho, es la preparación de superficie. Pero para nosotros, como profesionales de pintura y que queremos disminuir al máximo las posibles fallas que pueda mostrar la pintura al aplicarse, es de vital importancia el uso de una imprimación. Nosotros necesitamos garantizar de que la pintura va a tener un buen comportamiento sobre la superficie. ¿Y cómo nosotros como profesionales podemos hacer eso? Con el uso de un imprimante. Ahora les voy a hablar de la alcalinidad en sí. Me dicen alcalinidad. ¿Por qué hablamos de pH? Si no estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando de jabón, no estamos hablando de champú, estamos hablando de materiales de construcción. Los materiales de construcción tienden a ser alcalinos la mayoría y cuando trabajan con productos químicos como ácidos tienden a volver el producto mucho más ácido. ¿Qué queremos decir? Normalmente cuando en la industria hacen concreto, que es cemento, arena, y generan y hacen el repello, lo que pasa es que al dejar curar ese producto durante 28 o 30 días, químicamente esa superficie se va volviendo mucho más alcalina. Si ustedes observan en la presentación, en la parte inferior, van a encontrar un cuadro, el cual indica algunos elementos que utilizamos al diario, donde nos muestran unos números y esos números es un nivel de pH. Eso es como cuando logramos tener la oportunidad de ver el proceso de una persona cuando está limpiando una piscina y que comienza a aplicar cloro y comienza a utilizar otros materiales
y después comienza a hacer unas mediciones para garantizar que el agua se encuentre en un nivel de pH óptimo para que una persona pueda ingresar y no vaya a tener problemas con la vista o con la piel al tener contacto con el agua. Lo mismo ocurre con la pintura. La pintura ya tiene un nivel de pH ahí, estable, para garantizar de que tenga un buen comportamiento sobre la superficie. Pero si la superficie donde voy a aplicar mi producto está alterada en su escala de pH, ¿a qué me refiero con esto? Es la pintura tiene un pH entre 7.5 y 8.5 hasta 9 en escala de pH. Si yo aplico la pintura sobre una superficie que su nivel de pH está por encima de 12.5, como lo observamos en este momento en la tabla, que es el cemento, lo que va a haber es que va a haber una reacción química, la cual va a ser mucho más agresiva la superficie que está más alterada. Por tal motivo me va a afectar el comportamiento del producto que se encuentra en una buena nivelación. Entonces, por eso es muy importante nivelar ese pH de esa superficie para la aplicación de pintura. ¿Qué hacen los profesionales? Cuando la pared se encuentra curando y cuando termina su proceso de curado, lavan la superficie con abundante agua para tratar de reducir la alcalinidad de la superficie. Pero con el agua no es suficiente para reducir ese pH. Entonces, para eso vamos a utilizar un imprimante acrílico de alta resistencia al pH, que lo que va a hacer es que va a regular el pH de esa superficie y nos lo va a ver y va a lograr que sea óptimo para la aplicación de pintura, nivelando de 12.5 a una escala de 7.8, que es lo que necesitaríamos nosotros para que la pintura tenga un buen comportamiento. Esa superficie de alta alcalinidad puede ser como el concreto, puede ser en los productos que utilizamos como estucos, que son base yeso cal, que lo que también tienen es una superficie con pH alto. Entonces lo que estamos buscando nosotros es nivelarla, y para eso Color, con su producto de luz para exterior, contiene la propiedad de ser resistente al pH, tiene una alta resistencia. Entonces, cuando estemos buscando disminuir al máximo esos posibles efectos que se causan por alta alcalinidad de las superficies, utilizando un imprimante Color de alta resistencia, vamos a bloquear, vamos a generar una barrera y vamos a hacer que nuestra pintura tenga un excelente comportamiento. Además de eso, cuando tengamos superficies previamente pintadas, las cuales no tengan ningún tipo de pH alto o que estén alcalinas ni tampoco se encuentren ácidas, pero lo que estamos buscando es que la pintura tenga una muy buena adherencia y una muy buena nivelación. Para el tema de colores, les tenemos también Color en calidades premium y estándar para uso exterior, ya, los cuales nos van a ayudar a garantizar una adherencia y un excelente comportamiento de la pintura. Aquí, en esa diapositiva, estamos observando los productos Color que tenemos disponibles en todas las tiendas de Home Center Constructor, y estos productos Color se identifican en calidades. Estas calidades que contamos en la tienda son calidades nombradas bajo Deluxe, Premium y Estándar, siendo Deluxe nuestro mejor producto, que contiene unas excelentes propiedades, una muy buena resistencia a la intemperie, ya una excelente propiedad de lavado en el caso de las pinturas de uso interior, y en el uso exterior tienen unos excelentes rendimientos y una excelente cobertura. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cada calidad en las próximas diapositivas. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué Color? No solamente por la capacitación que estamos brindando, estamos hablando de Color como un producto exclusivo de las tiendas Home Center Constructor. Es un producto con respaldo, es un producto con garantía. Ofrecemos garantías de hasta 10 años de resistencia y protección en productos como pinturas de uso exterior. Son productos que, si necesitamos una presentación pequeña o una presentación grande, los vamos a poder fabricar dentro de las tiendas. Además de eso, te garantizamos de que estos productos, no importa el color que escojas o en el lugar que lo estés aplicando, siempre vas a poder tener una continuidad de color, ya que almacenamos tu base de datos en nuestro sistema en las tiendas y te podemos garantizar que en el momento que necesites cualquier color
cualquier presentación, cualquier calidad de producto, vas a poder replicar ese proyecto sin ningún inconveniente de color. Además de eso, ofrecemos miles de colores y tenemos un sistema el cual está ayudado de una máquina que se llama un espectrofotómetro, el cual me brinda la oportunidad de poder escanear el color y poder guardar ese color en una base de datos personalizada a tu nombre para poder volver a replicar ese color en el momento que lo necesites. Pero no solamente tenemos estos beneficios y calidades de producto para tus proyectos, sino que también ofrecemos la oportunidad de tener brillos en la pintura, lo cual nos va a ayudar en nuestras pinturas de uso exterior a tener una mayor resistencia hacia la intemperie. ¿Por qué? Porque al tener pinturas que ofrecen brillos y que sellan el poro un poco más, van a ayudar a que la pintura no se contamine tan fácilmente con los efectos tanto de polución o polvo sobre la superficie, o sea, ayudando a reducir los mantenimientos que tenemos que hacer sobre ese tipo de superficie. Entonces, estamos observando de que Color no solamente es pintura para uso exterior, estamos observando de que tenemos una pintura, tenemos un sistema de pintura que me permite a mí poder replicar cualquier tipo de proyecto en cualquier momento, en cualquier lugar, en el momento en que lo necesite. Color, entre su amplia gama de productos que contiene dentro de las tiendas Home Center Constructor, contamos con unas calidades de pintura para uso exterior, entre ellas está la calidad deluxe. Es el producto bandera de nuestra marca Color, tanto para uso interior y exterior. En esta capacitación que nos estamos enfocando en productos de uso exterior, Color ofrece la línea Deluxe para exteriores hasta con 10 años de garantía para la resistencia a la intemperie de la pintura. Esta pintura tiene excelentes propiedades de cobertura, rendimiento, lavabilidad y resistencia, la cual nos va a ayudar a que nuestra superficie o nuestra fachada se vea muy bien con el pasar del tiempo. Cabe aclarar de que todo lo que tenga que ver con años de garantía van de la mano con la preparación de superficie y en este caso la recomendación, o se puede decir que es un requerimiento para el tema de la garantía, es que usemos un imprimante en superficies nuevas o desnudas para garantizar de que tenga un excelente comportamiento el producto con el pasar de los años. Contamos también con otros dos tipos de calidades. En este momento vamos a nombrar la segunda calidad, que es la calidad premium. Es un producto que también tiene unas excelentes propiedades de protección, una buena cobertura, una muy buena lavabilidad, una muy buena adherencia, un buen comportamiento contra los cambios climáticos. Cuenta con 5 años de garantía. También, igual que nuestro producto anterior, si son superficies nuevas o desnudas, la recomendación y la indicación para poder obtener el comportamiento que tenga esta pintura con el paso de los años es el uso de un imprimante como primera capa. Y por último, contamos también con la calidad estándar. Es un producto que cuenta con 3 años de garantía, tiene buena cobertura, una buena adherencia, una buena resistencia, pero recordemos también que la garantía en años, además de depender del uso de un imprimante para superficies desnudas o nuevas, también se condiciona por la cantidad de manos de pintura que apliquemos. Cualquiera de las 3 calidades, teniendo en cuenta los colores y la superficie que le apliquemos, siempre se recomiendan entre 2 a 3 capas de pintura cuando son colores claros, y en algunos colores oscuros puede ser necesario aplicar hasta una 4ª mano de pintura. Y eso va a afectar los rendimientos de producto. Y para finalizar, contamos con un catálogo de brillos en las calidades de pintura que acabamos de mencionar. Cada calidad tiene disponible un número de brillos para poder adquirirlos según la necesidad de mi proyecto. En el caso de luz, contamos con el catálogo de 5 brillos disponibles, que son el mate, el bajo brillo, el satinado, el semibrillante y el brillante. En la calidad premium, contamos con 4 brillos disponibles, los cuales son mate, bajo brillo, satinado y semibrillante. Y en la calidad estándar, contamos solo con 2 brillos disponibles, que son el mate y el satín. Estos brillos
nos van a ayudar a darle una mayor protección a esa pintura que estamos aplicando en nuestro proyecto de uso exterior y nos va a dar una excelente estética en nuestros proyectos que van a estar expuestos a la intemperie. Entonces, contamos con producto, contamos con calidad, contamos con unos ítems adicionales que muy pocos productos en el mercado nacional cuentan con ellos, como son los brillos para brindar una mayor protección, y además de eso, nuestros productos Color se ofrecen en diferentes tamaños o presentaciones para cubrir la necesidad de nuestro proyecto. Venimos desde cuarto, medio galón, 1 galón, 2 galones, 3.5 y 5 galones para grandes proyectos. Como podemos ver, Color cuenta con una gran cantidad de productos en su catálogo, tanto como para uso interior y exterior. Y en este curso hemos nombrado todos los beneficios que tiene trabajar con Color para tus proyectos de fachadas o de pintura exterior. Para finalizar esta capacitación, te recordamos de que en la feria vamos a contar con unos stand virtual para que te puedas acercar y preguntar acerca de productos o de las dudas que tengas para tu proyecto, y nosotros con mucho gusto te atenderemos para ayudarte a solucionar todo lo que necesites o todo lo que involucre tu proyecto. Muchas gracias por habernos acompañado a nuestra capacitación y los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Gracias.